Buenos días, ya casi buenas tardes. Muchísimas gracias por este tiempo compartido. Y no puedo más que iniciar estas palabras agradeciendo a Olga, Patricia Fernández, como no a Teresa Oñate y a tantos otros nombres que nos han precedido estos días desde muchos siglos ya atrás, y con especial mención a Rafa Moreno, que ha logrado que buena parte de lo que pueda decir hoy, aquí, ahora, vaya a ser innecesario. De manera que, estableciendo este diálogo, bienvenidos, bienvenidas. El título de la ponencia, Das Bild, espacio no eslabonable, hace referencia a un punto crucial, a un eje del texto de Martin Heidegger, el tiempo y el espacio. Y haciendo referencia a Das Bild, lo salvaje, no podía evitar tomar una frase de un poeta que quizá quede absolutamente fuera de lugar, que es Gary Snyder. Gary Snyder, un abanderado de la generación beat, tenía una muy particular fijación en lo que él llamaba la práctica de lo salvaje. Y respecto a ella hablaba de por qué subimos a las montañas. Y decía que subimos a las montañas precisamente para estar fuera. Y que fuera es cuando nos acontece todo aquello que nos genera asombro. De manera que de la mano de Gary Snyder y de una frase tomada de él, que dice que las montañas azules caminan constantemente. Unas montañas azules que siglos antes Goethe trazó en acuarelas. Vamos a hacer un pequeño recorrido incómodo, quizá abocado al fracaso, quizá a cierta catástrofe o a cierto vuelco de todo aquello que pueda ser dicho. Siguiendo en realidad líneas ya trazadas desde hace, como decía, mucho. Inevitablemente he citado a Teresa, he citado a Rafa. También aparecerá alguien que ha comparecido aquí anteriormente, Félix Duque, y sin decirlo se notará el rumor de voces como las de Emerson, Thoreau, Dickinson, gracias Rafa, Stifter, Ramu o Emmanuel Coetzee. Digo nombres como quien dice surcos de una tierra labrada, surcos de una tierra trabajada, roturada. Quizá precisamente para en un momento dado de este trabajo salir más allá de la tierra labrada y pisar campo abierto, o precisamente lo cerrado de un campo abierto y salvaje de manos, cómo no, de hoy Heidegger, pero también Ovidio, también Goethe y también Lyotard. De tal manera que de mano de estas voces, de estos nombres, de estas palabras que hoy aquí nos unen, espacio, lenguaje y arte, voy a iniciar un discurso, palabra clave, lo que nos queda de tiempo, que se dividirá claramente en dos partes, que se abrirán y se cerrarán casi con dos cuentos, con dos relatos. La primera parte será una parte que recorrerá territorio labrado, y el relato nos ofrecerá qué es un territorio labrado. Y la segunda saldrá de ese territorio y cerrará con un relato que precisamente nos situará de lleno en él. Al fin y al cabo, al poner en relación lenguaje y lo salvaje, precisamente lo que se intentará poner en tensa relación es la capacidad de decir, de hablar y de llevar a palabra ese espacio que durante 5 días nos ha convocado, y de qué modo las palabras nos convocan y en ocasiones también nos echan fuera, nos sacan fuera, como decía Snyder, en lo alto de las montañas. De estas tres palabras, una parece mostrarse asegurada, la llevamos manejando desde hace mucho, y es la palabra lenguaje. Es una palabra que se confirma en el mismo momento de ser dicha. De algún modo deberemos atender a esa autoafirmación del lenguaje, esa autoafirmación de la palabra, y si de espacios es de lo que se trata, al espacio que circunscribe y veda cuál es el espacio del discurso. La tensión se vuelve más tensa, más incómoda, más cercana a la fractura si hablamos de arte. Inmediatamente acude, como no, Heidegger y se nos despliega toda una posibilidad si entendemos el arte como un traer desde hacia, un hervorbringen.
En ese caso, el arte de mano de Chillida y de tantos otros que han pasado por aquí será precisamente ese espacio desde el cual vendremos hacia y en el cual nos reuniremos en torno a esas palabras que ya hemos mencionado. Para llegar a la última, al espacio al que viene siendo nuestro tema, aquí mi tema, para intentar ver cómo precisamente el espacio es capaz de abrir un enorme tajo, como el espacio es capaz de hendir, de cortar, de fracturar, quizá incluso en ocasiones, esa posibilidad de decir, sin que por ello jamás caigamos en lo inefable o en ningún tipo de aura romántica, sino quizá al contrario. Cuando Goethe dibuja estas acuarelas de unas cumbres de tono azulado, cuando Gary Snyder dice que es necesario salir hacia lo salvaje, y repite una frase que aquí oiremos constantemente: las montañas azules caminan constantemente, están precisamente haciendo referencia a una fuera que a la vez siempre se encuentra aquí, convocada entre nosotros. Decía Gary Snyder que las raíces, los tallos y las ramas pinchan todos por igual. No existe jerarquía ni igualdad, nada hay oculto o esotérico, no hay niños dotados y otros de aprendizaje lento, no hay salvaje ni doméstico, atado ni libre, natural ni artificial, sino que cada totalidad en su propia y endeble estancia, y a pesar de estar interconectadas, incluso quizá porque están interconectadas, son lo salvaje. Lo salvaje en lo salvaje. Así las montañas caminan hacia la cocina, vuelven al taller, al escritorio, a la estufa y también llegan hasta esta sala que ahora nos reúne. Con espacio salvaje y en su redacción acudimos incómodamente a las palabras y a esas que ya se han anunciado y confirmadas constantemente con el simple hecho de hablar, de enunciar, y que ahora aquí nos tienen convocados. Tender, por lo tanto, a lo salvaje será intentar ver hasta qué punto esas palabras tocan su tajo, su borde. ¿Qué decir correspondería a lo salvaje? ¿Cómo decir el espacio? ¿Cómo decir lo que el espacio no permita enunciar? ¿Y cómo no hacerlo? ¿Qué espacio es ese en que el azul de las montañas indica un alejamiento constante, un siempre caminar constantemente? Seguiremos para ello el texto de Martin Heidegger, El arte y el espacio. Iniciando esta primera parte que recorrerá territorios labrados, leo un fragmento de El arte y el espacio. Dice: pero ¿cómo podemos hallar lo peculiar del espacio? Hay una manera de escapar del apuro. Una vía angosta, es verdad, y vacilante. Intentaremos ponernos a la escucha del lenguaje. ¿De qué habla el lenguaje en la palabra espacio? ¿Cómo habla en ella el espacial? Tal cosa mienta. Hacer una roza. Desbrozar una tierra salvaje. Räumen, dies mein, Roden. Die Wildnis frei machen. Die Wildnis, lo salvaje. Tal vez se dice algo coincidente con el azul de esas montañas. Sea como sea, el término die Wildnis cierra un momento crucial en el texto de Heidegger, en el cual precisamente de lo que se trata es de salir un apuro. De alguna manera, se salga o no se salga de ese apuro, será el modo en el cual el texto de Heidegger podrá continuar o verse abocado a un cierre de camino. Es en este punto en el cual precisamente Heidegger se pone a escuchar las palabras. Se escucha el lenguaje a la palabra Raum y al modo en que remite al deforestar, al Roden, y a lo salvaje, die Wildnis, precisamente para salir de un apuro. En un aspecto de rara paradoja, se escucha el lenguaje para salir de los apuros del lenguaje. ¿Cuál sería el apuro? Volvemos al arte. Una vez concebido que el arte sea llevar a obra la verdad y que la verdad signifique desocultamiento del ser, Lichtung, y Teresa Oñate lo señalaba perfectamente, ¿no será también necesario entonces que en la obra de las artes figurativas sea el espacio verdadero aquello que saca del oculto lo que es más propio, el que dé la pauta? En este punto, espacio, lenguaje y arte vienen a coincidir. Por primera vez en el texto llega una conjunción como planos que se encuentran en un vértice, a pesar de que en todo momento ha sido el lenguaje el que ha conducido esa presencia del arte y del espacio. Cierto es que, dice Heidegger, en cuanto arte, la plástica constituye una exteriorización de posiciones, Auseinandersetzung,
una controversia con el espacio artístico. El arte y la técnica consideran y elaboran el espacio con intenciones diversas y de diversa manera. Pero el espacio sigue siendo el mismo. No se trata de aquel espacio que a partir de Galileo y Newton ha experimentado su primera determinación y sufrido su primer destino. El espacio es de esa exteriorización uniforme en arte, sin distinción en ninguno de los posibles emplazamientos, de igual valor en cualquier dirección, pero sensorialmente imperceptible. El espacio es él quien, en tanto y en medida creciente, provoca cada vez más obstinadamente al hombre moderno para que éste alcance su posibilidad de dominio. De alguna manera, el apuro viene en el momento en el que el arte se ve puesto en relación con la dominabilidad técnica que vendrá a mencionar el fin de la metafísica. Y sin embargo, ¿qué es el espacio?, pregunta Heidegger. ¿Qué significa que haya una controversia entre el artista y el espacio? ¿Quién va a respondernos a estas preguntas? ¿Acaso el escultor, por el hecho de serlo, es decir, por hacer una obra plástica, va a poder decir qué sea el espacio? ¿Y qué significa entrar en controversia con el espacio? Cierra. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Una vez más, parece que el espacio se nos aleja al espacio discursivo y no cabe más que preguntar qué no puede decir. Es necesario preguntar por la instancia desde la que el espacio parece por momentos desvincularse del habla. De ello depende, al fin y al cabo, acceder o no al punto preciso en que el arte y el espacio y el lenguaje se arriesgan a entrar en apuros. Cuando Heidegger acudirá a escuchar las palabras precisamente para salir de estos apuros. A partir de aquí, acudiremos a dos palabras que mienta Heidegger, que son la palabra pudor, Scheu, y una referencia lejana a Goethe, precisamente, y a la noción de Urfenomen, fenómeno primigenio, una palabra creo que en nuestra lengua es sencillamente intraducible. Pero para ello seguimos el hilo de esa negación, el no podrán. La controversia lleva inscrita en sí la aporía desde el momento en que, si efectivamente el espacio de la plástica es solidario con el de la plena dominabilidad técnica, no habrá diferencia desde la que afirmar su singularidad, y a la vez, si la plástica participa de una espacialidad divergente respecto al dominio totalizado, y eso es la metafísica hoy, será la propia diferencia la que se verá en apuros y acallada, apartada y falta de lenguaje, de forma que puede quedar negada la mera posibilidad de ser dicha. Como en la sinrazón de Lyotard, ¿qué se podría decir en tal caso? En relación al espacio, el lenguaje se halla en el aprieto y en la dificultad, en última instancia, de decir la diferencia. En la constitución ontoteológica de la metafísica, a la hora de aludir a la diferencia, Heidegger hace una señalización, un apunte, en el cual habla de la dificultad se encuentra en el lenguaje. Nuestras lenguas occidentales son, cada una a su modo, todas ellas, lenguas del pensar metafísico. Debe quedar abierta la pregunta acerca de si la esencia de las lenguas occidentales solo lleva en sí misma una marca metafísica y, por lo tanto, en última instancia, definitiva. Por medio de la ontoteología, o si estas lenguas ofrecen otras posibilidades del decir, lo que también significa un no decir. De tal manera que no podrán, colgados sobre el cuello de los escultores, no viene a decir ni más ni menos que la dificultad inscrita en la propia lengua occidental metafísica. En ese momento, Heidegger da paso, como suele hacer siempre, a una mención que deja en el aire y dice, es como en aquel cuento de los hermanos Grimm, del erizo y la liebre. Y sigue adelante. El cuento de los hermanos Grimm es especialmente bonito. Cuenta el encuentro en un campo labrado de un erizo y de una liebre. La liebre se dirige al erizo altamente orgullosa de sí, se burla de la poca extensión de sus patas. Tiene las patas cortas y increíblemente torcidas. No sé qué derecho tienes a estar precisamente en este campo. Lo cual el erizo le responde retándole a una carrera. En ese momento el erizo se dirige a su esposa, a la eriza, en todo igual a él, y le dice lo siguiente. Pon cuidado en lo que voy a decirte. El erizo se dirige a su pareja. Vamos a correr por esta tierra grande que ves ahí. La liebre correrá por un surco.
y nosotros por el otro. Y cuando llegue la liebre cerca de ti, te levantas gritando, Ich bin hier, ya estoy aquí. Apenas había dicho eso, llegaron al punto designado. El erizo indicó a su mujer el puesto que debía ocupar y subió campo arriba. Cuando hubo llegado al otro extremo, encontró a la liebre que le dijo, vamos a correr. Sin duda, repuso el erizo. Pues comencemos. Y cada uno se colocó en su surco. Y la liebre dijo, 1, 2, 3, y partió como un torbellino saltando varas enteras. El erizo dio 2 o 3 pasos detrás de ella, después se agazapó en el surco y se estuvo quedo. En cuanto llegó la liebre, a grandes tarcadas, al otro lado de la tierra, le gritó la mujer del erizo, Ich bin hier, ya estoy aquí. La liebre se admiró y maravilló mucho, creía oír el mismo erizo. Pues la mujer era exactamente indiferente a su pareja. La liebre pensó para sí, el diablo anda en esto, y añadió, vamos a correr otra vez. Una y otra vez se llevaron a cabo el recorrido y una y otra vez se cerrará con el Ich bin hier, ya estoy aquí. Hasta 74 ocasiones la liebre no pudo concluir hasta que hice el cuento, la liebre rodó por el suelo, en medio del campo, le empezó a salir sangre por todas las partes del cuerpo y expiró en el acto. El surco, la liebre y el más rápido de los animales, en todas las fábulas, mueren por un absoluto cumplimiento de sí, una plena Vollendung. Ich bin hier. Basta un surco, un curso o un discurso en el que el erizo se vuelva indiferente, indistinguible entre el macho y la hembra, 1 y 2, y ni 1 ni 2 a la vez, para que la liebre muera. Siempre ya, Ich bin hier, está ahí. Y a la vez, siempre todo, significa ya y todo, en el diccionario de los Grimm, siempre está ahí. Y es un ya siempre totalizado. No solo eso, Ich bin hier, yo soy, ich, soy el aquí, hier. No en vano, Ingel, erizo en alemán, significa también el arado, el hierro del arado que traza el surco. De manera que, lógicamente, la liebre no podía más que reventar y morir. Porque todo era el espacio. No había lugar a la diferencia. He aquí el no podrán de los escultores. Cuando Heidegger apunta hacia el relato, lo deja de lado y en realidad está retomando como una línea punteada, un recorrido que se encuentra en muchas de sus obras, desde Zur Seinsfrage, cuando responde a Junger y Junger dice, tenemos que pasar sobre la línea, que es el nihilismo. Heidegger le dice, yo no puedo pasar sobre la línea, sino no me queda más remedio que estar en la línea, porque ir más allá de la línea supondría tener otro lenguaje, y hoy no tenemos otro lenguaje. Hoy todo el lenguaje es siempre metafísico. Al fin y al cabo lo podríamos encontrar en muchas otras de sus obras. Al principio de la Carta sobre el Humanismo, en la primera línea hay una nota a pie de página que advierte que esta carta está escrita en el lenguaje de metafísico. La posibilidad de otro lenguaje será quizá puesta en un segundo plano. Quizá podamos alcanzarlo. Y al fin y al cabo esta totalización del lenguaje y esta totalización del espacio sería solidaria a ese, quizá vanamente, pero quizá no tanto, coincidencia con el espacio newtoniano, que hará decir poco después a alguien como Bacon en su libro El avance del saber, que la naturaleza se muestra con más claridad sometida a las pruebas y forzamientos desde el arte que abandona a sí mismo. Y ordena, se debe interrogar haciendo todo el daño posible y apremiar. Es el mismo espacio de Ich bin hier que luego hará decir a Descartes en el Tratado del Mundo que al fin y al cabo el objeto del pensamiento es hacer al hombre dueño y poseedor de la naturaleza y que hará que Goethe advierta en los tratados de la naturaleza que cuando el hombre inducido a viva observación comienza a tener una lucha con la naturaleza, siente ante todo el impulso irrefrenable de someter a sí mismo todos los elementos. En este sentido, todo es espacio, todo es discurso, y bien se podría hablar de una clausura discursiva de la metafísica. La discursividad metafísica, toda discursividad es cómplice inseparable de un único espacio homogéneo de plena calculabilidad.
Si efectivamente el ik vinalgia se hace efectivo hasta el agotamiento y hasta los límites de sus posibilidades, ¿se acepta ya de entrada y al final de verdad un no decir? ¿Ocurre tal con el espacio? ¿Es la cancelación del abandono, ese que solicitaba Heidegger en reacción a Junger de este decir metafísico, un cierre definitivo del espacio? Resulta paradójico en tal caso que para salir del apuro, y hemos visto cuál es el apuro, para que la liebre puedas dar un salto fuera del surco, sea precisamente al lenguaje lo que se tienda la escucha. Para permitir el despliegue de la palabra espacio y verla vincularse también de una manera tangencial, abandonada, al Goden, al desbrozar y a la Wildnis, a lo salvaje. Segunda parte, el espacio salvaje. En el mismo trabajo, el arte y el espacio, hay un fragmento que dice: indeciso sigue siendo el modo en el que el espacio sea y si a él se le puede atribuir en general un ser. Pregunta Heidegger: ¿el espacio pertenece a esos protofenómenos que al ser advertidos suscitan al hombre, según palabras de Goethe, una suerte de pudor, Scheu, que llega a convertirse en angustia? Pues tal parece que detrás del espacio ya nada haya a lo cual pudiera este ser reconducido. Y delante de él no hay desvío que lleve a algo distinto. Lo que al espacio convenga en propiedad ha de mostrarse a partir de él mismo. ¿Se deja decir todavía aquello que le conviene en propiedad al espacio? El fragmento abre con la indecisión, Entschiedenheit, para acabar cuestionando precisamente su definibilidad. ¿Se le puede atribuir en general un ser? Quizá en este espacio las cursivas deberían cargarse sobre la palabra ser. Aquí vamos a ponerlas sobre la palabra atribuir, atribución, popular, y ver cómo se tienden lazos hacia el protofenómeno de Goethe. ¿Cómo ese urfenómeno comparece en el apuro de no poder decir el espacio? ¿Y cómo da pie a salir del apuro escuchando la palabra Aum, al Goden y a Divillis, lo salvaje? Aún más allá, ¿supondría el urfenómeno aquello a lo que alude una manera de afrontar la petición imposible de abandono que traspasa de parte a la obra de Heidegger y que nunca cumple? El urfenómeno se introduce en la obra de juventud de Goethe, cuando empieza a hacer sus estudios sobre la naturaleza, ampliamente influido por Alexander von Humboldt, y hace ver hasta qué punto todas las entidades, todas las identidades en naturaleza ven diluirse sus contornos y entran en una constante reacción entre sí. Y hace acudir incluso a buscar lo que él llamará una Urpflanze, una planta originaria, un Urtia, una bestia, un animal originario, sabiendo que este Ur, lejos de ser un previo cronológico temporal, es un previo generativo que se encuentra en todas y cada una de las fases de cada identidad. Que la hoja primigenia, esa minúscula hoja que se encuentra entre los dos cotiledones de la semilla, se repetirá y está presente en la hoja, está presente en la estructura de las ramas, está presente en el árbol, como está presente en las raíces y en los afluentes del río alrededor de los cuales crece el bosque. Aún así se podrían encontrar todas las referencias al urfenómeno en máximas y reflexiones que es al cual parece acudir Heidegger. El fragmento al cual acude Heidegger es el 412 y dice: los fenómenos primordiales, urfenómeno, cuando se manifiestan sin velo alguno, ante nuestros sentidos nos inspiran una especie de respeto rayano al temor. Los hombres sensibles lo llaman asombro. Pero enseguida aparece ese activo proxeneta llamado inteligencia, e intenta a su manera servir de mediador entre lo más noble y lo más vulgar. Dice: tampoco en las ciencias se puede en realidad saberse nada. Y añade: toda auténtica percepción proviene de una consecuencia y trae consecuencias. Es un eslabón intermedio dentro de una gran cadena productiva y ascendente. Pero no el urfenómeno. Mientras toda percepción se da en la cadena de ida y vuelta de las consecuencias, el urfenómeno se hurta a toda enunciación. Puede ser dicho, pero no puede ser eslabonado. Ni hay nada detrás, ni hay nada delante. Choca de frente con el Lyotard de la Différance, que decía que
Todo enunciado siempre es eslabonable. A todo enunciado le corresponde un enunciado posterior y otro anterior, e incluso el silencio eslabonado a un enunciado deviene enunciado. De tal manera que el cerco de la enunciación, tal y como ocurría con el Ich bin Alcia, se cierra en lo que él llamará una sin razón, una inclusión constante, un daño que se manifiesta en la incapacidad de decir semejante daño. De tal manera, todas las apercepciones entran en la dinámica del eslabonamiento constante. En cambio, el urfenomen no tiene nada delante ni tiene nada detrás. Desemboca en un no se puede decir. ¿Será el espacio uno de esos urfenómenos? De tal manera, el urfenómeno juega ese punto de ambigüedad en el cual se manifiesta, pero no entra dentro de la dinámica de la manifestación y denuncia lo que Goethe llamará una defectividad. En el momento en que yo percibo el espacio, tomo conciencia de una enorme defectividad. Y dice, no es el sujeto el que no puede comprender, sino es el lenguaje el que no puede decir. Tal y como Chillida decía, busco conocer lo que no puede conocer precisamente para conocerme. Aquí este me se vería totalmente desplazado. No es el sujeto el que no conoce, sino es precisamente el urfenómeno en el que impone un silencio. Heidegger, una Versagung, no puede decir. Ni cabe todo eslabonamiento, ni todo queda dentro de la frontera sin exterior del dominio técnico-lingüístico. Dentro del lenguaje, no todo es lenguaje. Y de ahí se repite una vez más ese no podrán. El no podrán, achacado a los escultores, ve experimentar un recorrido en el cual la raigambre se ahonda. A ese no podrán se corresponde, dice Heidegger, dice Goethe, dice el dibujo en el cual los personajes se desdibujan o no llegan jamás a ser dibujados, un pudor, das Scheu. Decía Heidegger, en la antigua Grecia las obras no necesitaban ser explicadas, sencillamente se convocaban según el aidos, das Scheu, el pudor. Y advierte, pero el temor no se confunde, según lo dicho, con la timidez, ni tampoco se entiende en dirección a esta. Lógico si nos hemos desplazado y desvinculado ya del sujeto. De ella, del temor en particular, en tanto que disposición fundamental de la Stimmung, surge la necesidad del silencio. Y este es el que predispone al Ereignis, a acaecer propiciador. El temor es el modo de acercarse y permanecer cerca de lo más lejano, tal y como las montañas azules siempre caminan constantemente. Scheu es la sensación de Acteón ante Artemisa ya sin velo, tal y como el urfenómeno se muestra sin velo. Walter Friedrich Giotto, en Teofanía, y hablando de aquella epifanía del misterio a la cual hacía referencia Teresa, dice, en Atenas había un altar en la Acrópolis, dice Pausanias, un temenos al cual presumiblemente no se podía jamás acceder, dedicado a Aidos, a Atenea, la diosa virgen cuya nodriza había sido precisamente Aidos. Pero de ninguna manera se revela tan solo en la vida, sino igualmente en la naturaleza. El sagrado silencio y la pureza de la naturaleza no tocada por la mano del hombre dan testimonio de ella. Aidos se da en el campo abierto. Aidos, dice Otto, es Artemisa. Aidos es la que alimentó a la diosa con el rocío del campo no labrado, con el rocío del campo nunca arado, ajeno de Ingel, de Edito, y con el rocío del campo, dice Otto, jamás encadenado, jamás eslabonado. Aidos es, por tanto, Artemisa, Aidos es el campo salvaje. Aidos, correlato del urfenómeno, desemboca inevitablemente en un Versagung, en un no decir, pero no en un no decir de un silencio eslabonable, sino en un no decir que da muestras de una falla. También se traduce Versagung como fallo, como fractura. Del espacio a ese no podrán decir, que es ese urfenómeno y la Aidos, y de esta hacia el fallo de la decibilidad, hacia la recusación o la Versagung, se da una cadena ineslabonable o sucesión de puntos jamás derivables. Félix Duque vuelve a el primer libro de las Metamorfosis de Ovidio, al relato en el cual, que no voy a leer, es una maravilla, en el cual Acteón contempla a Artemisa
Y en ese momento dice, acude a un lugar, un lucus, en el cual Artemisa, sin velo, al ver, Aidos le arroja el agua, le dice, ahora tú que creías poder, ve y cuéntalo. En el momento en que Acteón intenta contarlo, en el momento en que Acteón intenta decir, ve cómo sus cuerpos se transforma en una fiera, en alemán, das Wild, aquello que iba a ser presa de su caza. Y cuando intenta proferir palabra, dice Ovidio, el pudor se lo impidió. No volverás a casa, no proferirás palabra. Ese lupus, dice Félix Duque, Quintiliano lo explica por la luz. Es el lugar en el cual las antorchas iluminan por ser el lugar sagrado. Es el lugar de la Lichtung. Servio, comentador de Virgilio, dice, lucus no es la luz. Lucus es la multitud de árboles cerrada en sí, tanto que genera veneración. Por otro lado está el nemus, la multitud ordenada de árboles, el campo arado, y silva, la multitud caótica de árboles, desordenada. Lucus es lo salvaje, lucus es la luz oscura. Lucus se agencia a la vez en sí, Scheu, Aidos y Versatum, el fallo del lenguaje. ¿Qué leer ahora en relación al espacio y lo salvaje? Cuando se percibe que no todo es lenguaje. ¿Qué decir ya fuera de lo decible? Por un lado, aclarar que esa Versatum es una muestra de un cumplimiento de la totalización de la metafísica. Por otro, decir que esa Versatum en una doblez que no la sitúa en un mismo plano, sino en planos distintos, es por primera vez quizá la salida a ese cerco cerrado del campo arado, la salida a esa polendum de la metafísica, aún bajo la manifestación de un fallo. ¿Qué ocurre? Y con esto cerramos. Cuando Raum dice precisamente la cala, Oden, el incendio, el desbroce del campo cerrado. Y que este Oden hace referencia a das Wild, die Wildnis. ¿Significa ello que die Wildnis requiere una atención a un espacio aún previo, y este previo no es temporal, a la propia Lichtung? Es significativo que en el último Heidegger se mencione, como siempre hace Heidegger, aludiendo y eludiendo a la vez, a no ser a Goethe, a una espacialidad respecto a la cual se recorta la Lichtung y por lo tanto se salvaguarda incluso de la propia Aletheia. ¿Será lo salvaje un fenómeno, un fenómeno duro y difuso, quizá denso en el cual entrar y en el cual perderse, pero al que jamás se podrá entrar? Será un punto, un espacio excepcional, de excepcional ruptura del estado de sitio al cual aludía Rafael, del cual se lo agradezco, de la clausura metafísica. ¿Será a la vez lo salvaje aquello que siempre se aleja con las montañas que dibujó y desdibujó Goethe a la vez? Y esas montañas que vienen a la casa, vienen a la estufa y vienen aquí a este espacio en el cual hablamos. De algún modo, se encuentra lo salvaje como una apertura en esa clausura metafísica. Es de un modo algo que, alejándose de nosotros, también nos ha convocado a todos estos días. Cierro interrogación, no cierro campo. Muchísimas gracias.